Ahora mismo, en Sesiones con Hablamos de Historia. Hoy vamos a tratar el último gran descubrimiento que se ha hecho acerca de la figura de Julio César, el emperador romano. Abro un paréntesis. Si has llegado hasta este podcast sin saber de qué va y simplemente has venido aquí por el título, que sepas que aquí de historia de verdad no vas a escuchar nada. Esto es todo mentira, ¿vale? Si sigues, porque te apetece, ¿vale? Bueno, pues la verdadera historia de Julio César por fin se conocerá hoy gracias a la historiadora Elvira Lloris Barea. Bueno, ¿cómo estás, Elvira? Emocionada por poder estar aquí para compartir contigo el gran hallazgo que he hecho acerca de la figura historiográfica importantísima de Julio César en el Imperio Romano. Así que bueno, espero que os guste. Muy bien. Hablaremos pues acerca del último gran descubrimiento que has hecho acerca de Cayo o Gayo, Julio César, Cayo, que fue un político y militar romano del siglo I a.C., miembro de los patricios Julios Césares, que alcanzó las más altas magistraturas del Estado romano y dominó la política de la República tras vencer en la guerra civil que le enfrentó al sector más conservador del Senado. Eso es, muy bien leído en Wikipedia, Sergio, muy bien. Sí, bueno, yo creo que es una figura apasionante, de la que se ha escrito muchísimo a lo largo de la historia, pero que quizás el dato principal pues no se había descubierto hasta ahora. Entonces, pues bueno, ahora yo quiero presentarlo en sociedad, ya lo estoy haciendo a nivel internacional, pero aprovecharé tu podcast para... Vale. Si me dejas, quítame la música, por favor. Quiero hacer un inciso antes de explicar el dato, la gran investigación que he hecho. Vale, adelante. Es el siguiente. Yo no sigo un método historiográfico, llamémosle así, ortodoxo, ¿vale? Soy más bien heterodoxa. Es decir, practico una historia que se basa en la especulación. Esto no quiere decir que yo me invente todas las cosas. Esto quiere decir que yo me gusta ir mucho a las fuentes y un poco más allá. Vale. Yo he sido siempre muy metódica, he sido siempre muy educada, siempre muy a rajatabla lo que había que hacer y me he dado cuenta de que así me como un torrao, no me como nada. Es un desastre, no viene la gente a las conferencias, no vendo libros y no se me tiene en consideración, porque hay mucho, cualquiera está haciendo podcast de historia a millares. Entonces, ¿qué pasa? Que ya a la altura de esta mi carrera ya me es igual todo y he dicho me voy a liar la manta a la cabeza. ¿Y qué he hecho? Me he pasado a la historia especulativa. Es decir, yo me voy a las fuentes y luego un poco más allá. Para que te hagas una idea voy a poner un símil. Yo no soy una persona que cava pozos. Yo soy una persona que voy con el palito para encontrar dónde está el agua en las capas de debajo de la tierra. Yo soy como una zahorí de la historia. Entonces, bueno, gracias a esto puedo llegar a descubrir cosas que no se habían descubierto antes, como por ejemplo el dato que hoy traigo acerca de Julio Iglesias, iba a decir, por favor. No. De Julio César. Vale, de Julio César, muy bien. Elvira, un detalle. Ha habido oyentes que cuando en redes puse que venía usted esta semana aquí al podcast, me preguntaban si tiene algo que ver con Elvira Roca Baena, la historiadora malagueña. No se llama Baena, se llama Barea. Perdón, sí. Pues no sé si seremos familia de lejos o qué. Yo, en principio, no tengo ninguna relación directa familiar que yo sepa. Tendré que acudir a las fuentes, a ver, pero yo creo que no. Es verdad que yo soy una caricatura basada en rasgos, pero no tengo nada que ver. Y ni muchísimo menos, ella es una historiadora seria. Yo ya digo que ya me he pasado al campo de la especulación. Muy bien. ¿Quieren mandarle un saludo? Pues no especialmente, porque creo que nunca va a escuchar esto, entonces no, ves igual. Bueno, pues venga, continuemos. El último gran descubrimiento acerca de la figura de Julio César. Elvira Lloris Barea, vamos a ver, usted ahora mismo está presentando a nivel mundial en diversas universidades una teoría apasionante. Cuéntenosla. Bueno, pues es que Julio César, Cayo Julio César, como lo conocemos, emperador del Imperio Romano en el siglo I a.C., a quien no le va a gustar. Claro.
Claro. Bueno, ha llegado hasta nuestros días como, bueno, una persona muy importante, un gran dirigente. Conocemos muchísimas cosas acerca de su vida, todo lo tenemos bien documentado, pero hay algo que se le ha escapado a los historiadores y que gracias, como digo, a esta historiografía especulativa, pues ahora mismo puedo ya presentarlo a ciencia cierta. Y es que Julio César eran dos personas. ¿Cómo? Eran dos hermanos gemelos, Julio y César. Elvira Lloris, usted sostiene que Julio César eran dos personas. Correcto. Dos personas, está documentado. Si te vas a las fuentes como he ido yo, está documentado que hay muchos momentos en los que Julio César está en dos lugares a la vez. Está en dos lugares y además distantes. Sí. Está resolviendo un conflicto, por ejemplo, en la parte del Alto Egipto y está al mismo tiempo en los límites del Lacio, por ejemplo, ¿no? Y eso está escrito, está documentado. Ajá. ¿Cómo podía ser eso? Bueno, posible. Porque eran dos personas. Eran dos hermanos gemelos. Ya. Sí. No es que tuviera un doble ni nada, no. Eran dos hermanos gemelos. Vale. Cuando nació, Sí. está la partida de nacimiento por duplicado. Y esto no es una casualidad, no es que se equivocara el funcionario, es que eran dos personas. Vale. Pero con el tiempo la historia lo ha ido ocultando. Porque Julio César lo ocultó a Roma. Ostras. Entonces, todo lo que conocemos a día de hoy de Julio César está basado en una gran mentira. Bueno, yo no diría esto exactamente. Yo diría que hay una parte que se omitió. Vale. Todo lo que sucedió está documentado, es verdad, pero no era solo una persona, eran dos. Y eso siempre estuvo oculto de cara al Imperio Romano. Por eso lo de Cayo antes. Eso era para que no se liasen, porque uno se llamaba Julio, el otro se llamaba César. Y entonces si tú, pongamos por ejemplo, si alguien le llamaba Julio y era César, para evitar que en ese momento la persona que llamaba a Julio se diera cuenta que le llamaba Julio y el otro no respondía, para limar eso, pusieron el Cayo delante. Entonces decían Cayo y ahí ya no había error. Claro, ya se cubrieron las espaldas con eso. Pero eran dos personas. Eran dos hermanos gemelos. Hijos de la misma madre y del mismo padre. Claro. Cosas de la historia. Elvira sostiene que Julio César eran en realidad dos personas, dos gemelos, que fueron capaces de engañar a todo un imperio. Correcto, eso es lo que yo sostengo. Sí. Sí, y además han sido capaces de hacerlo tan bien, tan sumamente bien, que fíjate tú, 2000 años después, 2100 años después, Sí. seguimos todavía con ese engaño en todos los libros y la mayoría de personas capacitadas para hablar de ello no se atreven a hacerlo. No se atreven a hacerlo porque, claro, es romper un mito. Y romper un mito a veces pues es complicado. Pero hay que hacerlo. Elvira, usted sostiene que uno de los puntos que más le hizo decantarse por esta teoría fue un hallazgo que hizo investigando la figura histórica de Cleopatra. Correcto, eso es, sí. Sí, porque estando en en el Museo Egipcio, Sí. hubo un descubrimiento que un colega me llamó expresamente, tengo muy buena relación con esta persona. Encontró una tabla que ha sobrevivido perfectamente, y ahí hay una escritura en jeroglífico que él había descifrado, y era Cleopatra quejándose de que Julio era una persona insaciable. Sabes que tuvieron una relación intensa a lo largo de un tiempo. Sí, es famoso. Y ella se quejaba de que era una persona muy fogosa, que no había manera de satisfacerse, y que era un continuo venga y venga y venga. Ya, y de ahí usted tiró del hilo y... Eso es, sí. Ese fue el punto definitivo a partir del cual yo dije, esto es 1 más 1, 2, ya está.
Sí. También es verdad que coincidió con el momento este en el que yo ya me había pasado a la historiografía especulativa. Y algo que estaba yo también hasta el coño de que no se me hiciera caso. Y de ver que la gente estaban escuchando siempre lo que le llamaba más la atención. Y dije, pues bueno, pues si queréis caldo vas a tener 2 tazas. 2 tazas iguales vais a tener. Sí. Pero es que está documentado, está documentado. Fíjese que hay momentos en los que está en 2 edificios de Roma al mismo tiempo, que está presidiendo unas carreras de cuadrigas en el circo y al mismo tiempo aparece documentado que está allí en el teatro también. Y del teatro pasa luego al anfiteatro. Sí. Pero todo ese momento que pasa del anfiteatro al teatro está en el circo también, que son unos juegos muy importantes que hubieron. Eso... Y está descrito todo por los historiadores de la época. Sí. Que sí, que fue así, punto, ya está. Esos juegos fueron en el año 50 a.C., ¿verdad? 51 fueron. Fueron unos juegos importantísimos, que hubo muchos días de festividades. Y claro, no era la gente alucinaba en decir, es que el emperador es tan grande, es omnipotente, está en todos los lados, tiene poder para todo y está en todos los lados. ¿Cómo puede ser que esté aquí? Y yo he estado con mi cuñado que me ha dicho que estaba en el circo hace un rato. Pues por eso. Era una operación de marketing a un nivel que pocas veces en la historia se ha visto. Estos 2 cabrones eran implacables. Usted defiende la teoría de que él dejó un pozo, no dejó huella, dejó una enseñanza para quien quiso verlo. Sí. Que no, al parecer no fueron los historiadores porque no se enteraron de nada, pero hubo gente que sí que se dio cuenta. Correcto, hubo gente que sí que se dio cuenta, sí. En la tradición oral había como un mito que decían que Julio César eran 2 gemelos. Sí. Y eso quedó ahí permeable. Y bueno, no le voy a descubrir yo creo que nada que no sepan, pero Jesucristo, por ejemplo, lo copió. Jesús de Nazaret. Dos hermanos gemelos también y copiaron la técnica de Julio César. Y fíjate que incluso cuando lo de la resurrección y todo aquello le salió, y fue gracias a Julio César, a los gemelos Julio César. Qué cosas, ¿verdad? La historiografía oficial no se dio cuenta y en cambio las clases populares sí. Sí, pasa mucho esto, pasa mucho. Muchas veces cuando uno no tiene los prejuicios de lo académico, pues bueno, puede llegar a acceder a cosas que a lo mejor la historia oficial no le interesan. No le interesan y ya está. Y esto lo demuestra. Y todo esto es. Julio César fue el primer emperador romano que fue nombrado, que se autonombró dictador perpetuo. Ahí lo tienes. Por eso fue, porque claro, como eran 2 se repartían, entonces pues podían estar 24/7 todo el tiempo. De vez en cuando alguno hacía vacaciones, se quedaba el otro de guardia. Ya. Y cuando volvía, pues el otro, pero muy poco tiempo, eran súper disciplinados, tenían muchísima ambición, claro, si no hubiesen sido el personaje histórico que fueron capaces de ser y de construir. Y bueno, pues ahí está. Yo creo que ahora que hablamos se habla tanto de lo de la meritocracia y lo del esfuerzo y todo esto. Estos 2 no tenían otra cosa en la cabeza que no fuera ser dictadores de Roma y imponer sus ideas, el calendario juliano, irse a por la Galia con los rebordoníos que eran los galos, pues ellos ahí, claro, podían porque en realidad eran 4 manos, eran 2 cerebros, eran 24 horas al día, porque cuando uno podía dormir el otro estaba trabajando, no paraban. Lo de Amancio Ortega hoy día, eso, una mierda comparado con lo que hacían estos 2. Ya. Todo el día trabajando. Bueno, no me gusta que se pongan referencias históricas directas al presente, porque esto es un podcast y los podcasts son atemporales, entonces si ponemos referencias ahora, si esto se escucha dentro de, pongamos, 20 años, pues a lo mejor nadie se acuerda ya quién era Amancio Ortega. No, pero sí que se acordarán, porque para eso estamos los historiadores, para recordar quiénes han sido los personajes. Y bueno, y ya si podemos además aportar datos reales o incluso descubrimientos que nos hagan comprender mejor el pasado, siempre se dice que comprendiendo el pasado se pueden prevenir errores del presente, ¿no? Esto es una tontería muy grande que se dice porque es mentira, fíjate ahora cómo estamos. Sí. Et tu, Brute,
Dicen Sí. que fueron las últimas palabras de Julio César, ¿no? Eso ¿Tú es. también, bruto? Claro, porque ya se había cargado al otro. Bueno, hasta la próxima. Sesiones con Sergi Mon no se responsabiliza de absolutamente nada de lo que se diga aquí, salvo de algunas cosas.